Anthony Sowell, el estrangulador de Cleveland, que convivía con los cadáveres de sus víctimas. Nacido en el 19 de agosto del 59 en Ohio y criado en el East Cleveland, Anthony Edward Sowell tuvo una infancia muy complicada. Por un lado, el abandono del padre, que dejó a su madre sola con la crianza de sus 7 hijos. Después, los continuos malos tratos físicos que la propia madre ejercía contra los vástagos a modo de correctivo. De hecho, él sufrió en sus propias carnes la ira de su madre, cuando, desnudo, delante de sus hermanos, lo azotó con un cable eléctrico. Por último, la llegada de 7 de sus primos a su casa familiar. Se habían quedado huérfanos, y esto precipitó un cambio sustancial en el carácter del muchacho al poner en práctica sádicas fantasías sexuales con una de sus primas. Desde que cumplió los 10 años, Anthony empezó a abusar sistemáticamente de su prima, a la que forzaba a mantener relaciones con él a diario. Las agresiones se alargaron los siguientes 2 años, y aunque la niña lo puso en conocimiento de su tía, madre de Anthony, nadie le creyó. La apariencia tímida, retraída y callada del adolescente jugó a su favor. Ninguno de sus allegados veía en aquel pequeño a alguien tan capaz de algo tan horrible. Sin embargo, su prima tiene claro que lo que ocurrió a ella fue determinante en los acontecimientos criminales posteriores. Dice: no creo que los asesinatos del Imperial Avenue hubieran sucedido si alguien me hubiera escuchado. El 24 de enero del 78, y meses antes de graduarse en el instituto, Anthony se marchó de casa para alistarse en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Durante los 7 años que duró su carrera militar en la Marina, Anthony recibió varias insignias: la Medalla de la Buena Conducta, un certificado de reconocimiento, una cinta de despliegue de servicio marítimo, un mástil meritorio y 2 cartas de agradecimiento. Un año después le dieron de baja por sus servicios, ya que tenía problemas de alcohol, y regresó a East Cleveland. En aquella época, mediados de enero de 1985, una sustancia ilícita muy potente estaba causando estragos entre los habitantes de ese lado de la ciudad. Parte de la población, sobre todo la femenina, había caído en las redes de la adicción, hasta el punto de vender su cuerpo con tal de obtener alguna de estas preciadas piedras. Ante este panorama tan desolador, Anthony también terminó enganchándose y combinándolo con su estado de embriaguez casi constante. Esto supuso una mezcla explosiva y que potenciaba su carácter violento y agresivo, lo cual derivó en multitudes de antecedentes policiales. Tenía cargos por posesión y fue arrestado por embriaguez, alteración del orden público y conducir bajo los efectos del alcohol y de estupefacientes. A medida que crecía su dependencia en las sustancias, era cada vez más rudo y brusco, incluso despiadado, hasta que el 22 de julio del 89 cometió su primer ataque. Todo ocurrió en un motel muy próximo a la casa de Anthony, cuando este engañó a otra chica adicta que huía de una patrulla por temor a ser arrestada, y a la que le prometió un poco de sustancias. Al llegar al domicilio, el joven golpeó fuertemente en la cabeza a la chica y la estranguló con un cable eléctrico mientras la abusaba. En un momento dado, la muchacha trató de huir, pero Anthony la atrapó. La maniató con una corbata y un cinturón, le tapó la boca con un trapo y volvió a abusarla. Finalmente, ella pudo escapar por la ventana de la casa, aprovechando que el agresor se había quedado dormido. Me asfixió mucho porque mi cuerpo empezó a hormiguear. Pensé que me iba a morir, explicó la víctima a la policía. Tras la denuncia, Anthony fue detenido inmediatamente y condenado a 15 años de prisión. Mientras estuvo encerrado, el joven se comportó como todo un convicto ejemplar. Terminó sus estudios de secundaria, trabajó como electricista y cocinero, participó en programas para alcohólicos y también en cursos titulados Vivir sin violencia, Enjaula tu rabia, Cambio personal positivo, Prevención de la conciencia de las sustancias. Todo una estrella. Cuando el 20 de junio del 2005 Anthony salió de prisión, lo hizo como un preso supuestamente rehabilitado y capacitado para emprender una nueva vida modélica, alejada de las drogas y el alcohol, y con un carácter manso y sin ningún recodo de violencia o agresividad. Su primera decisión, nada más quedar en libertad, fue mudarse con su madrastra en el 2205 de Imperial Avenue, la que se convertiría en la famosa Casa de los Horrores. Los primeros 2 años en libertad, Anthony trabajó en una fábrica, pero lo despidieron por robar. Durante un tiempo cobró la prestación por desempleo, aunque enseguida optó por vender chatarra para ganarse la vida. En esa época inició una relación sentimental con Lori Fraser, la sobrina del alcalde de Cleveland, que poco antes de romper con él y de abandonar la casa de los Owens, llegó a quejarse de un supuesto hedor a cadáver. Una queja que también hicieron algunos de sus vecinos. Sin embargo, Anthony lo justificaba, señalando a la tienda de salchichas ubicada justo al lado. Sí, en este caso ya saben, los que gastaron $40,000 remodelando pensando que eran ellos. Ni siquiera los agentes de la condicional que visitaban cada 3 meses a Anthony por estar registrado como delincuente sexual sospecharon jamás que tras aquellas 4 paredes se producían terribles asesinatos, ni que los cuerpos putrefactos de algunas víctimas estaban enterrados en el sótano de la casa. Interesante. Bueno,
Anthony siempre buscaba el mismo perfil de mujeres para cometer los asesinatos, adictas que hacían favores sexuales a cambio de sustancias. Entonces, el criminal las engatusaba diciéndoles que él las sacaría de las calles, que tendrían todo a cambio de su compañía. Las palabras surten efecto, porque las víctimas caían en sus redes y lo acompañaban a su casa. Para cuando se percataban, ya era demasiado tarde. Anthony las golpeaba hasta dejarlas inconscientes, las estrangulaba con un cable eléctrico y las abusaba salvajemente. Luego las asesinaba y las enterraba en el sótano de su casa. A medida que su lujuria aumentaba, también lo hacía el grado de violencia. Según los expertos que lo examinaron, Anthony se volvió adicto a las emociones asociadas con los asesinatos en serie y, por tanto, necesitaba emplear mayor violencia para satisfacer sus necesidades, y de allí la violencia solo iba hacia arriba. Pasó de matar una vez al año a 8 personas en el mismo lapso de tiempo. Crystal Dozier, de 35 años y madre de 7 hijos, fue la primera de las 11 víctimas del denominado estrangulador de Cleveland. Tras desaparecer el 17 de mayo del 2007, aunque los familiares denunciaron su desaparición, la policía no investigó el caso, al considerar que se trataba de una toxicómana. Al año siguiente, Tishana Culver corrió la misma suerte. A partir de entonces, otras 9 más, algunas eran vecinas del barrio, murieron a manos de este depredador sexual, sin que las autoridades averiguaran nada sobre ellas. En fin, eran solo mujeres negras y adictas, no valían nada para ellos. Todo cambió el 22 de septiembre del 2009, cuando la Tudra Williams logró zafarse del estrangulador tras varias horas de vejaciones y agresiones sexuales. La mujer relató a la policía lo ocurrido y el 29 de octubre varias patrullas acudieron a la casa de Anthony Sowell, con una orden de arresto, por supuesto. Como no estaba, y ante el imponente hedor a descomposición que provenía del interior, los agentes registraron la propiedad y se toparon con una dantesca escena. 2 cadáveres en el salón, 4 repartidos en varias habitaciones y una tumba en el sótano con 5 mujeres más. Aparte de la tundra, después se supo que otras 3 supervivientes sufrieron la ira del estrangulador y pudieron escapar. Sin embargo, debido a su historial criminal y de adicciones y miedo a que no les creyeran, jamás denunciaron los hechos. El 31 de octubre, Anthony fue arrestado cuando deambulaba por su vecindario. Lo acusaron de 11 cargos de asesinato agravado y más de 70 cargos de violación, secuestro, manipulación de prueba y abuso de cadáver. Durante el interrogatorio policial, el asesino fue incapaz de explicar cómo se habían producido los crímenes ni por qué los había cometido. Se limitó solamente a decir: quizás todo lo que hice fue estrangular. Eso fue todo lo que hice. El acusado se declaró no culpable y sus abogados trataron de demostrar su incapacidad mental al señalar que Anthony se encontraba en un estado de enajenación en el momento de los asesinatos. Cualquier persona que viva con los cuerpos descompuestos de sus víctimas debe tener un problema mental. Este hombre está enfermo de la cabeza, afirmó uno de sus defensores. Era su trabajo. Qué duro ser abogado de un criminal así. La estrategia se completó al incluir el informe de su psiquiatra, que aseguraba que Anthony tenía varias enfermedades mentales como resultado de los abusos sufridos durante su infancia. Entre ellas, estrés postraumático, desorden obsesivo-compulsivo, y por el contrario, la fiscalía afirmó que se encontraban ante un asesino en serie, vil y repugnante, cuyas facultades mentales nunca estuvieron alteradas durante la ejecución de sus crímenes, y por tanto se merecía una sentencia de muerte. Entre tanto, el acusado permaneció impávido a lo largo de la visita judicial, sin evidenciar muestra alguna de empatía o compasión por las víctimas ni por nadie. Solo un par de ocasiones se le vio sonreír, cuando alguien habló de su infancia y tras el saludo de su madrastra. El resto del tiempo, Anthony cerró los ojos y se abstrajo de la realidad de sus crímenes. Cuando llegó su turno de la palabra al estrado, el estrangulador quiso pedir perdón a los familiares de las asesinadas y dijo: lo único que puedo decir es que lo siento desde el fondo de mi corazón. Sé que no es mucho, pero es todo lo que puedo darles, dijo aparentemente arrepentido. El 22 de julio de 2011, el jurado condenó a Anthony Sowell por 11 cargos de asesinato agravados y por decenas de violaciones cometidas. Además, recomendaron al tribunal la pena de muerte. Tras la lectura del veredicto, el estrangulador fue enviado al corredor de la muerte en una institución correccional. Sin embargo, 7 meses antes de que se efectuase, los abogados de Anthony presentaron un recurso para suspender la ejecución. Y por segunda vez, el tribunal determinó una nueva fecha prevista para la ejecución de Anthony Sowell, esta vez para el 18 de noviembre del 2022. Pero el reo enfermó repentinamente y permaneció varias semanas más hospitalizado en el centro médico Franklin. Finalmente, el estrangulador de Cleveland falleció a las 3 de la tarde el 8 de febrero del 2021. Aunque se desconocen las causas de la muerte, las autoridades penitenciarias confirmaron que no estaba relacionada al COVID-19. Una muerte muy tranquila para lo que él realmente llegó a hacer con varias mujeres. Déjenme sus comentarios acá abajo.